Bueno, buenas noches de nuevo. Vamos a continuar, pero primero, como siempre, vamos a esperar un par de minutitos a que se nos conecten los compañeros. Entonces aguardamos y luego continuamos con la exposición. Bueno, entonces vamos a continuar en todo caso, ¿no? Eh, Estábamos hablando de las letras de cambio, ¿no? Y de lo que tiene que hacer para la reclamación, ¿no? La previa gestión notarial en la que hay que realizar el protesto para luego hacer efectiva
la reclamación en la vía civil mediante el proceso monitorio ejecutivo. Ahora, como les había dicho, un documento es una letra de cambio es un documento mercantil que se ve de esta manera, ¿no? Para que lo analicemos. Y, ¿no? Entonces, como señala aquí, tiene que tener la mención de ser letra de cambio, el lugar, día, mes, año de expedición, la orden incondicional, al grado, al girado de pagar una suma determinada, el nombre de la persona y todo se resume en este pequeño formulario, ¿no? Que bueno, esta es solo una fotocopia, pero está todo los requisitos, ¿verdad? Para poder realizar esto, el cobro de esta letra de cambio, como dice acá. Entonces, está, ese es el formato, el modelo que tiene las letras de cambio como título valor para poder, eh, en su caso, ser reclamada la obligación de pago cuando no sea cumplida dentro del plazo que se establece en la misma letra de cambio. Ahora vamos a ver el pagaré, ¿no? Como un título de crédito que contiene la promesa de pagar a una persona a su orden sin contraprestación cierta cantidad de dinero a un vencimiento fijado en él o a su presentación, ¿no? Entonces, aquí podemos notar que señala que existe una promesa y aquí señala que existe una obligación, ¿verdad? Entonces, parece lo mismo, pero no es. Y se va a pagar un vencimiento fijado o a su presentación, ¿no? ¿Cuál es el contenido? La mención de que es un pagaré, la promesa incondicional de pagar, el nombre de la persona a cuya orden debe hacerse el pago, la fecha del vencimiento, el lugar y fecha de suscripción y todo, y la firma del suscriptor o deudor. No. Para su reclamación, el pagaré también debe, para el pagaré también debe realizarse las gestiones notariales del protesto por falta de pago de acuerdo con las normas dictadas para la letra de cambio, lo que ya habíamos visto, ¿no? Pero en todo caso, esto también está establecido en el artículo 598 del Código de Comercio, ¿no? Que está acá, ¿no? Y que señala que el pagaré deberá ser protestado por falta de pago de acuerdo a las normas dictadas para las letras de cambio. Llenado este requisito, tiene fuerza ejecutiva contra los obligados, avalistas y sin necesidad de reconocimiento de firmas. Entonces hago el protesto y me voy al juzgado a reclamar el pago en la vía monitoria ejecutiva. Y ya habíamos hecho mención al contenido, pero también acá está un pagaré, ¿no? Que, bueno, es un formato antiguo, como pueden ver, hasta tiene papel sellado, que estaba vigente solo hasta el 2003, ¿no? Pero las características siguen siendo las mismas, ¿verdad? Acá está el nombre del cliente, la mención de que es un pagaré, ¿verdad? El plazo, ¿no? Y todo lo que señala acá en el contenido. Ahora, parecen muy similares el pagaré y la letra de cambio. Hasta podría decirse de que tienen las mismas características, ¿no? Pero sí tienen algunas diferencias que vamos a pasar a revisar ahorita.
El, la letra de cambio, como habíamos visto al principio, es una orden de pago y el pagaré es una promesa de pago, ¿verdad? Entonces, esa es la primera diferencia. Otra diferencia es que en la letra de cambio no figuran intereses de ninguna naturaleza y el pagaré permite estipular el pago de intereses, ¿no? Ahí en el mismo documento. O sea, acá te podría estipular el pago de intereses, como señala acá, más el interés de 3,5 anual en el plazo de 270 días, computables a partir del 24 de mayo. Ahora, otra diferencia es también que en la letra de cambio intervienen tres personas: el girador, el girado y el tenedor, ¿no? O sea, el de la letra, el que está en posesión de la letra de cambio. Y en el pagaré únicamente intervienen dos personas: el suscriptor o el deudor, que se compromete al pago, y el beneficiario. Ahora, vamos a ir revisando, ¿no? Otros títulos valores que también son más o menos conocidos. Bueno, el más conocido es el cheque, ¿no? Y vamos a ir viendo sus características, bueno, unas cuantas en realidad, porque seguramente ya ha sido materia de estudio en derecho comercial, ¿no? Esto de los títulos valores. Entonces solo estamos más que nada, eh, recordando, ¿no? Los conceptos que también son aplicados aquí al derecho bursátil. Ahora, en cuanto al cheque, ¿no? Podemos señalar que es un título girado sobre un banco o un establecimiento similar para obtener el pago a favor del portador de una suma de dinero que está disponible en provecho de este. El cheque solo puede perfeccionarse con la participación activa de una entidad de intermediación financiera. Tenemos que recordar de la lección de las operaciones activas y pasivas, ¿no? Que solamente eh, las cuentas corrientes otorgan la facultad de emitir cheques a los usuarios financieros, ¿no? Entonces, si tengo esta facultad mediante mi contrato con la entidad de intermediación financiera, ¿verdad? Puedo emitir estos títulos con el talonario que seguramente me va a proporcionar también mi entidad de intermediación financiera, que tiene una serie de normas de seguridad a efecto de evitar que se afecte de mala manera el patrimonio del titular de la cuenta, ¿no? Entonces, así como eh, este, este pedazo de papel, ¿verdad? Numerado en un talonario, este cheque que contiene un valor monetario, es un título, ¿verdad? Que está girado sobre un banco. O sea, siempre tiene que tener la intervención de una entidad de intermediación financiera para obtener el pago a favor del portador, ¿verdad? Porque le voy a dar al portador o al beneficiario mi cheque del banco Visa y él va a ir al banco Visa y va a hacer efectiva la suma del dinero, ¿no? Y el, bueno, al hacer efectiva, obviamente va a estar en su provecho esta suma de dinero, ¿no? Solo puede perfeccionarse el cheque con la participación activa de una entidad de intermediación financiera que es la que va a realizar el pago o va a, eh, va a volverlo efectivo este título valor.
Entonces, para la presentación y el pago, ¿no? Como el cheque, tenemos que considerarlo como una orden de pago pronta, incondicional y a la vista, o sea, a su sola presentación, ¿no? Y su validez alcanza solamente hasta el momento en que se demande el pago dentro del plazo legal para su presentación. ¿Cuál es el plazo legal para su presentación? 30 días corridos a partir de la fecha en caso de los expedidos dentro del territorio nacional y 3 meses, o sea, 90 días para los cheques expedidos en el extranjero. Entonces, si yo quiero hacer efectivo un cheque, no tengo que atrasarme más de 30 días desde su expedición y si me atraso más, entonces ya no es válido y tengo que ir a solicitar otro cheque, a anular, ¿verdad? Van a anular y no voy a poder hacerlo líquido hasta que me den otro, ¿no? Ahora, si es del extranjero, entonces ese plazo se alarga a 90 días, ¿no? Siempre que se cumpla el plazo y se presente a la entidad de intermediación financiera este cheque dentro del plazo establecido, o se lo paga o se lo rechaza, ¿verdad? Sin alternativa, ¿no? Si, si cumple con los requisitos y todo lo demás, entonces se lo paga, ¿no? Si yo no soy el beneficiario que está ahí en el cheque y el beneficiario me ha otorgado a mí el cheque para que yo lo haga efectivo, lo endosaré ahí atrás, ¿no? Ahora, una vez que voy y me apersono a la caja, o me van a volver efectivo el cheque, me van a decir que no se puede. En caso de que no pueda ser efectivo el cheque, ¿qué tengo que hacer? Protesto, ¿verdad? Ahora, en el caso de los cheques, el protesto no viene, como se dice, no viene aparejado con una diligencia notarial solemne y formal, sino que esta diligencia notarial y solemne se reemplaza en el, este protesto notarial, ¿verdad? Se reemplaza solamente con la constancia que se deja en el mismo cheque de que ha sido presentado dentro del plazo y no podía ser pagado total o parcialmente, ¿verdad? Eh, por algunas razones claramente determinadas, ¿no? Entonces, si quiero, obviamente, protestar, no voy a ir al notario, pero tengo que tener el rechazo de la entidad de intermediación financiera, ¿no? Como constancia de que, eh, de que ha sido presentado el cheque dentro del plazo establecido, o sea, dentro de los 30 días, pero no puede ser pagado total o parcialmente. Como señala el artículo 615 del Código de Comercio, que vamos a pasar a revisar, ¿no? Vamos viendo el 615 dice, la constancia puesta por el banco en el cheque de haber sido presentado en tiempo y no pagado total o parcialmente, surte los efectos del protesto. La constancia se anotará en el mismo cheque o en hoja adherida a él, señalando los motivos de la negativa de pago. No solamente tienen que decir que te han negado, tienen que decir por qué. También va a establecer la fecha y la hora de la presentación, ¿no? Entonces, se reemplaza esta actuación notarial por por el, eh, por el hecho de, de tener la constancia anotada en el mismo cheque que no ha podido ser vuelto efectivo, ¿no? Para poder protestar, ¿no? Entonces, es mucho más simple en el caso de estos títulos valores, como son los cheques.
Ahora, en cuanto y vamos a ver un cheque que tengo aquí también. Ese es el pagaré. Ese es la letra de cambio. Ahí me he equivocado. Ahora, si algunos alguna vez les han cancelado o trabajan con cheques, entonces esto es muy familiar, ¿verdad? Tiene su código de serie, su correlativo y todo el- lo necesario para individualizar, ¿no? Entonces, este, eh, este cheque, ¿no? También si no tuviera, si no conteniera los datos exactos, también va a ser rechazado, ¿no? Dentro el, si no, dentro el plazo establecido para su presentación. Voy, lo presento dentro del plazo y no tiene algún dato, ¿no? De los que tengo que completar ahí que estaba en la imagen. Entonces, ¿qué va a ser? Rechazado. Y también tengo que ir a hacer el protesto. ¿No? No es que si en plazo he ido, no voy a hacer el protesto hasta que vence el plazo. Si ya me han rechazado, no me van a rechazar por escrito, entonces necesito hacer el protesto por la falta de pago de ese cheque, ¿verdad? Y no voy a ir al notario solamente, va a ir como en una hoja adherida, como dice la, la norma, ¿no? Ahora vamos a lo que es el bono o debenture, ¿no? Que es un título de deuda emitido comúnmente por una tesorería pública o una empresa, ¿no? Y es considerado un derecho de crédito representado por el título en el cual se materializa, ¿no? ¿Qué es un derecho de crédito? Es una obligación de pago representado por el título en el cual se materializa. O sea que está representado por el contrato, ¿no? O por no sé si se le podría llamar contrato, pero este es el bono, ¿no? Por el formulario, digamos, de bono, ¿no? Eh, y en este caso está emitido por una empresa comercial, pero también puede ser emitido por una tesorería pública. Y en este caso, ¿verdad? Del bono o de venture, el debenturista presta su dinero y la sociedad se obliga a su reembolso y a pagar un interés fijo. Este derecho de crédito tiene su origen en un contrato de préstamo colectivo que se forma por operaciones de emisión o suscripción. Entonces ahí entra el debenturista, ¿no? Y quien pone su dinero y la sociedad, o sea, la empresa comercial, le otorga un bono en el que se establece un interés fijo. Y con este documento va a reclamar el pago en la fecha establecida en el mismo. En cuanto al contenido del bono o de Venture, que también está el, acá está el bono, ¿verdad? Que entrega una empresa, en este caso Obando Sociedad Anónima, que ya ha sido cancelado, pero este es el detalle y todos los elementos que contiene. Entonces, este, eh, estos títulos, valores emitidos por las empresas comerciales y también por las instituciones públicas, eh,
es, digamos, un documento que representa no una promesa, sino también una obligación de pago y también representa la obligación de pagar un interés fijo. Y su contenido está, digamos, cumplido aquí y está descrito en el 645 de nuestro Código de Comercio, ¿no? Que señala que, eh, que va a contener, ¿no? Estos documentos que se los conoce como bonos, ¿no? La palabra bono, el nombre de la sociedad, el monto del capital y todo eso está acá, ¿no? Para que no le sigan persiguiendo por obligaciones el, por obligaciones ante las instituciones, ¿verdad? Pertinentes del registro, ¿no? O de la cancelación o del el- o que están a cargo de de los títulos valores, ¿no? Como en este caso es la ASFI, ¿verdad? Antes existía lo que era la Superintendencia de Valores, pero ahora ya no. Ahora también van a contener el importe de la emisión y el valor nominal de los bonos, el tipo de interés, ¿no? Todo eso va a contener este documentito que se llama bono y que entrega el, en, o el Estado o empresas comerciales para poder cumplir con ciertas obligaciones, ¿no? Como dice acá, es, es un título de deuda emitido por una tesorería, una empresa y un derecho de crédito representado por el título en el que se materializa, ¿no? Ahora, esto tiene su origen en un contrato de préstamo colectivo que se forma por operaciones de emisión de suscripción o de suscripción, ¿no? Estas, este contrato de préstamo colectivo, ¿no? Es, digamos, cuando yo le voy a otorgar mi dinero y le voy a dar como en préstamo a la sociedad, ¿verdad? Y otras personas igual para que cumplan con sus objetivos. Y en vez de firmar contratos de préstamo, ¿qué nos va a dar? Bonos, ¿no? Cuyo contenido, ya hemos visto, está en el artículo 645 del Código de Comercio. Luego también tenemos como otro título valor las cédulas hipotecarias y bueno, ahí ya interviene también una entidad de intermediación financiera, pero son obligaciones, ¿verdad? Emitidas por un banco y autorizada, que es autorizado al efecto, ¿no? Entonces, algunos bancos otorgan estas cédulas hipotecarias que son como garantías de cumplimiento de ciertas obligaciones por parte de una persona, ¿no? Y el banco puede asegurar el cumplimiento, constituir cédulas hipotecarias bajo su propio riesgo, ¿no? O sea, bueno, va a estar por intermedio de un contrato, ¿verdad? Pero el banco se va a hacer cargo de garantizar el cumplimiento del, o la realización de el, la realización de una obra o el cumplimiento de una obligación con esta cédula hipotecaria. O sea, es como una garantía que te ofrece, que el banco le ofrece a tu acreedor de que sí vas a pagar, por ejemplo, de que sí vas a cumplir con el plazo, ¿no? Entonces, el, esta cédula hipotecaria, ¿no? Conceden garantía preferente a sus titulares sobre los créditos hipotecarios constituidos en favor de la entidad emisora, ¿no? Entonces se establece
¿no? Esta garantía hipotecaria, una preferencia de pago sobre otros créditos hipotecarios, ¿no? Que estén constituidos sobre sobre estos, eh, sobre estos, como decir, es el, esta garantía, ¿no? Se va a pagar con preferencia a otros créditos hipotecarios que estén inscritos en el mismo título, ¿no? Entonces, esta cédula hipotecaria que te da preferencia, ¿no? Que te paguen a vos antes que a los demás, ¿no? Por eso dice, concede garantía preferente sobre créditos hipotecarios constituidos en favor de la entidad emisora, ¿no? Y el, el beneficiario es obviamente la entidad emisora, ¿no? Por eso el crédito está preferente a favor de ella. Y la legitimidad activa para la emisión de las cédulas hipotecarias se definida en el artículo 682, o sea, quienes pueden emitir cédulas hipotecarias, ¿no? Quien tenga poder de disposición sobre un bien inmueble puede, por declaración unilateral de voluntad y con intervención de un banco especialmente autorizado, constituir un crédito hipotecario sobre dicho bien, ¿no? Entonces, quien sea propietario, porque solo el propietario puede tener poder de disposición, ¿no? Quien sea propietario puede, por declaración unilateral, dice, con la intervención de un banco, constituir crédito hipotecario sobre dicho bien, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Le voy a ofrecer al banco como garantía hipotecaria, me lo va a anotar ya antes de darme va a anotar su acreencia en la columna B de restricciones de cargas y gravámenes del folio real, ¿no? Donde quede registrada su hipoteca. Ahora, cada tenedor del título valor, o sea, quien esté agarrando estas cédulas hipotecarias, tiene incorporado en él sus derechos de acreedor hipotecario, el cual si quiere recuperar su capital antes del vencimiento, no tiene que esperar que la fecha de este llegue. Puede transmitirlo por endoso o por simple tradición según se trate de documentos normativos o al portador y al transmitir su calidad de acreedor eh, fraccionario rescata su dinero. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿No? Del artículo de las cédulas hipotecarias, ¿no? El, cada, cada titular, cada tenedor de este título valor que se llama cédula hipotecaria, tiene incorporado en este título valor su derecho, ¿verdad? Porque se ha anotado una hipoteca sobre un bien, ¿no? Una hipoteca es un registro, una carga que pesa sobre el ejercicio del derecho propietario y que se registra en las instituciones pertinentes, en este caso, por ejemplo, en derechos reales, ¿no? Ahora, eh, ahora si como acreedor hipotecario quieres recuperar su capital antes de vencimiento, no tiene que esperar que la fecha de este llegue. Puede transmitirlo por endoso o por simple tradición, dice, según se trate de documentos nominativos o al portador, ¿no? Entonces, si, si tú quieres recuperar tu capital, ¿qué puedes hacer con esta cédula hipotecaria? Lo puedes vender, ¿verdad? Puedes transmitirlo por simple endoso, ¿no? No olvidemos que los documentos comerciales o mercantiles, ¿no? Perdón, estos títulos valores, ¿no? Son transferibles. Y al ser transferibles, se transfieren, como ya habíamos mencionado en los anteriores, por endoso, o sea, como el cheque, ¿verdad? Se pone al reverso el nombre bueno, se pone la firma, cada identidad, nombre del que está endosando y luego se llena con algunos datos del, del nuevo titular. Ahora, estas células hipotecarias
también tienen sus diferencias con los bonos, ¿verdad? Que los bonos, entre ellas, que los bonos pueden ser emitidos por el Estado, empresas públicas y otras sociedades, y las cédulas hipotecarias solamente por las entidades de intermediación financiera o las entidades bancarias que te van a respaldar, ¿verdad? Tú puedes constituir una cédula hipotecaria con tu bien, con un bien inmueble, ¿verdad? Pero si no tienes un bien inmueble, tal vez la entidad de intermediación financiera, ¿no? Emite un contrato, te reemplace y asegure el cumplimiento de las obligaciones y la entidad de intermediación financiera ofrezca por tu cuenta o sea, en vez de vos, ofrezca la garantía, ¿no? O la cédula hipotecaria bajo su patrimonio, ¿verdad? Afectando posiblemente el capital social, ¿no? Entonces, las, eh, las cédulas hipotecarias, ¿verdad? Solo pueden emitirse por entidades bancarias y los bonos pueden ser emitidos por el Estado y otras empresas. Las garantías para la emisión de bonos pueden ser solamente quirografarias, o sea, personal o a sola firma, ¿no? Y la garantía para la cédula hipotecaria necesariamente es un bien inmueble el cual se va a hipotecar. Y otra diferencia es que los agentes de intermediación de valores no están autorizados para emitir bonos por cuenta propia, ¿no? Pero las entidades de intermediación financiera sí están autorizadas a emitir cédulas hipotecarias a su cuenta, riesgo y riesgo con la garantía de su patrimonio, ¿no? Entonces, los agentes, como dice acá, ¿no? No van los agentes de intermediación de valores, como los corredores de bolsa, no pueden emitir bonos por cuenta propia. Pero las entidades de intermediación financiera sí están autorizadas para emitir estas cédulas hipotecarias por cuenta propia, ¿verdad? Para poder asegurar el cumplimiento de una obligación con su propio patrimonio. Y esa es una diferencia también este, sustancial, ¿no? Ahora, otros títulos valores importantes son también bueno, ya habíamos visto, la cédula hipotecaria también, y son las acciones de las sociedades anónimas, ¿verdad? Las sociedades anónimas son un tipo de sociedad en el que se denomina de capital, ¿no? Y por lo tanto es mucho más importante el, el aporte que la persona, ¿no? No importa mucho la persona, sino el aporte. Entonces, estas acciones de las sociedades anónimas son títulos valores que están a la libre venta en la bolsa de valores, ¿no? Y para poder eh, definir y tener bien la noción de lo que es la acción de la sociedad anónima, tenemos que tener bien presente de las características de la sociedad anónima. Seguramente también ya han avanzado en derecho comercial, ¿no? Y señala que lo destacable de una sociedad anónima es que no se trata de una asociación de personas, sino de capitales, como les venía diciendo. Entonces, si no se trata de una asociación de personas, el aporte de los accionistas es independiente de la persona de cada uno de estos accionistas, ¿no? Entonces, su aporte, ¿no? No tiene nada que ver con, con su calificación, con la persona. Lo único que importa es que aporte el capital, no importa la persona, ¿no? Lo que importa es que se pague, no importa quién pague, ¿no? Entonces, cuando paga, ¿qué pasa? Esto pasa a ser
una, el- una masa independiente cuyo propietario ya no es ya no es el que ha aportado, sino el propietario de esto es la sociedad anónima como persona jurídica. Ahora, el Código de Comercio, al respecto, en su artículo 217, establece que en las sociedades anónimas el capital está representado por acciones y la responsabilidad de los socios queda limitada al monto de las acciones que haya suscrito. Entonces, esta característica de las sociedades anónimas, de que la responsabilidad es limitada, tiene que ver solamente con los socios, ¿no? Que, que posean estas, estas acciones, ¿verdad? Por las cuales van a generar responsabilidad, pero solamente hasta el monto del valor de las acciones. Pero alguna vez les han debido decir de que la gran diferencia entre las sociedades de responsabilidad limitada y las sociedades anónimas es que las sociedades de responsabilidad limitada, la responsabilidad está limitada al límite de la aportación. Y en las sociedades anónimas la responsabilidad es ilimitada. Pero acá dice en el 217 que la responsabilidad queda limitada al monto de las acciones que haya suscrito. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No? Las sociedades anónimas tienen responsabilidad ilimitada en relación a sus representantes y sus socios fundadores por los actos que en los que se haya incurrido, ¿verdad? Y que tengan consecuencias patrimoniales, ¿no? Y por ende tengan responsabilidad civil, ¿no? Entonces, los, eh, los representantes, los miembros de la directiva, los socios fundadores sí tienen responsabilidad ilimitada, ¿no? Pero los socios el- que son titulares de las acciones tienen responsabilidad limitada solamente hasta el monto de las acciones que hayan suscrito. Eh, Ahorita se nos acaba el tiempo, así vamos a quedar ahí. Ya estábamos terminando. Les comparto esta diapositiva y la siguiente clase eh, vemos un poquito de la lección de seguros, ¿no? Que nos faltaría revisar esto de la ley de pensiones, perdón, de las actividades, de las atribuciones de la ley de la Autoridad de Pensiones y Seguros y también de la ley que reglamenta las facultades y de los asegurados y también de la Autoridad de Pensiones y Seguros, ¿no? Entonces, bueno, eso nos faltaría. Luego, de la siguiente semana ya no hay más clases regulares y solamente exámenes finales. Y luego estarían ya seguramente eh, ya con miras al próximo semestre, que es el penúltimo ya de la carrera, ¿no? Entonces, quedamos ahí y que tengas buen fin de semana y nos vemos el martes para continuar porque y ya no se va a dar más tarea porque ya tienen su trabajo final en el que tienen que ir trabajando. Entonces, hasta luego y nos vemos el martes, en todo caso.